Hoy vamos a ver el tema de la unidad, enzimas, qué es lo que vamos a ver en esta unidad. Vamos a ver la importancia, las características principales, la nomenclatura y clasificación, el mecanismo de la acción enzimática, el efecto de algunos factores sobre la velocidad de las reacciones enzimáticas, las enzimas aleostéricas y las técnicas de laboratorio para el aislamiento, identificación y evaluación enzimática. Primero que todo, su importancia. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son un conjunto de proteínas encargadas de catalizar diversas reacciones químicas. Esto quiere decir que no son sustancias reguladoras en el cuerpo de los seres vivos. Por lo general, disminuyendo la energía inicial requerida para poner en marcha la reacción. ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo humano? Esto ayuda principalmente al sistema digestivo, la replicación del ADN, la función hepática y la producción de hormonas. En el siguiente punto tenemos las características principales. Por lo general, la enzima tiene una especificidad. Cada enzima se une específicamente a su sustrato como una cerradura y una llave de encaje perfecta. Sus catalizadores biológicos, las enzimas aceleran las reacciones químicas sin consumirse en el proceso. Su estructura tridimensional, cada enzima tiene una estructura única que determina su función, su regulación. Algunas enzimas se activan según las necesidades celulares. Sus funciones diversas. Las enzimas participan en la digestión y replicación del ADN, metabolismo y más. En los específicos tenemos la sensibilidad a condiciones ambientales. La actividad enzimática depende de varios factores ambientales, como la temperatura, el pH y la concentración de iones. Las condiciones óptimas varían para cada enzima. Otro punto sería la naturaleza reversible. Muchas reacciones catalizadas por enzimas son reversibles y la dirección de la reacción depende de las concentraciones relativas y de sustrato y producto. En inhibición específica, las enzimas pueden ser inhibidas específicamente por moléculas que se unen al sitio activo o a otros sitios, modificando su actividad. Esto puede ser útil para regular procesos metabólicos o como base del desarrollo de fármacos. En el siguiente punto tenemos la nomenclatura y clasificación. Los nombres de las enzimas terminan en asa y hacen referencia al sustrato con el que trabajan o la reacción química que catalizan. Las enzimas se clasifican en 6 clases, principalmente según el tipo de reacción catalizan, y se les asigna con un número de comisión y enzimas S de 4 dígitos. El primer número indica la clase de la enzima según el tipo de reacción general. El segundo número indica la subclase basada en el tipo de grupo sobre el que actúa la enzima. El tercer número indica la subclase según el tipo de molécula que participa en la reacción. El cuarto número es un identificador específico para la enzima. Dentro de estos existen 6 clases principales, que son oxidorreductasas, que catalizan las reacciones de oxidorreducción, ejemplo el alcohol deshidrogenasa. Otro podría ser las transferasas, catalizan las transferencias de grupos funcionales entre moléculas. Un ejemplo es la exnoquinasa. Otro punto sería las hidrolasas, catalizan la ruptura de enlaces mediante la adición de agua. Un ejemplo es la lipasa. Las liasas catalizan la ruptura de enlaces sin la adición de agua, generalmente formando un doble enlace o anillo. Un ejemplo es el piruvato descarboxilasa. Las isomerasas catalizan la interconvención de isómeros. Un ejemplo es la fosfoglucosa isomerasa. Y las ligasas catalizan la formación de enlaces acompañada por hidrólisis de ATP. Un ejemplo es el ADN ligasa. Y aquí tenemos una tabla de cómo se clasifican cada una y sus ejemplos y acciones. Vamos a ver el mecanismo de la acción enzimática. Para entender qué es el mecanismo, tenemos que saber qué es el sitio activo. El sitio activo es una enzima, es la región específica donde se une el sustrato para ser catalizado. En otras palabras, es como el punto de encuentro donde ocurran las reacciones químicas. Las enzimas se unen en moléculas de reactivos, sustratos, y facilitan la formación o ruptura de enlaces químicos. Así, las enzimas permiten que las reacciones ocurran de manera más eficiente. Entendiendo esto, podemos entender qué es la formación de un complejo de enzima-sustrato. Las enzimas poseen sitios activos específicos donde se unen los sustratos. La unión del sustrato al sitio activo forma un complejo de enzima-sustrato. Este proceso se basa en especificidad similar a una llave con una cerradura o mediante un ajuste inducido, donde el sitio activo cambia de forma ligeramente para acomodar el sustrato. La reacción de la energía de activación
Las enzimas funcionan reduciendo la energía de activación necesaria para que la reacción proceda. Esto se logra proporcionando un entorno favorable, estabilizando los estados de transición y reducción de la entropía. La catálisis. Una vez formada el emplejo ES, la enzima facilita la conversión del sustrato en productos mediante uno o más mecanismos. Estos son 4 mecanismos. Catálisis por proximidad y orientación. La enzima posiciona correctamente los sustratos para que reaccionen. Catálisis de ácido-base. La enzima dona o acepta protones facilitando la reacción. Catálisis covalente, la reacción formada en un enlace covalente transitorio con el sustrato, y catálisis por tensión o distorsión. La enzima induce tensión en el sustrato favoreciendo la ruptura de enlaces. El último punto es la liberación del producto. Después de la conversión del sustrato en producto, los productos tienen menor afinidad por el sitio activo y se liberan. La enzima queda libre para unir a nuevos sustratos y replicar el ciclo. Aquí tenemos varios modelos de enzima enzimática. Uno de ellos es la llave y cerradura, propuesto por Emil Fischer en 1894. Este modelo sugiere que el sitio activo de la enzima es una forma específica que se ajusta exactamente al sustrato, como una llave en una cerradura. Modelo de ajuste inducido, propuesto por Daniel Kozlak en 1958. Este modelo sugiere que el sitio activo es flexible y se adapta a la forma del sustrato como éste se une. Factores que afectan a la actividad enzimática: la temperatura, el pH, la concentración de sustrato, los inhibidores y los cofactores de enzimas. En el siguiente punto tenemos las enzimas oleoestéricas, principalmente su estructura cuaternaria. Muchas enzimas oleoestéricas tienen múltiples subunidades y sitios activos, lo que les permite interactuar con varios factores o sustratos. Los sitios aleoestéricos, además del sitio activo, estas enzimas tienen sitios oleoestéricos donde se unen los factores. Comperatividad. Muchas enzimas aleoestéricas exhiben comperatividad, donde la unión de un sustrato a un sitio activo afecta la afinidad de otros sitios activos en la misma enzima para el sustrato. Esto puede ser positivo o negativo. En el siguiente punto tenemos las técnicas de laboratorio para el aislamiento, identificación y evaluación enzimática. Esta tiene 3 puntos: la homogeneización mecánica, un uso de mortero y a mano, homogeneizadores o licuadores para moler o romper las células; la lisis química, uso de detergentes como lisosimasa o soluciones hiposmóticas para romper las células; lisis física, congelación y descongelación, sonicación o aplicación de alta presión para romper las células. Otro punto sería la centrifugación, que tiene 2 puntos: centrifugación diferencial, separación de componentes celulares en función de su tamaño y densidad mediante centrifugación a diferentes velocidades; y ultracentrifugación, uso de centrifugación a alta velocidad para separar los componentes más pequeños, como orgánulos y complejos proteicos. Otro sería la precipitación de proteínas, que tiene 2 puntos: precipitación con sales, uso de sulfato de amonio como precipitador de proteínas selectivamente; y precipitación con solventes, uso de solventes orgánicos como etanol o acetona para precipitar proteínas. Otro punto sería la diálisis y ultrafiltración. La diálisis, eliminación de sales y pequeñas moléculas mediante el uso de membranas semipermeables. Ultrafiltración, uso de membranas con poros de tamaño específico para concentrar o desalar proteínas. Para la identificación de enzimas tenemos la electroforesis en gel poliacrilada, que es la separación de proteínas según su tamaño molecular en el gel de poliacrilamida en presencia de CDS. Permite estimar el peso molecular de las enzimas. Otro sería la isoelectroenfoque, separación de proteínas según su punto de isoeléctrico en un gradiente de pH, útil para identificar isoenzimas. El tercero sería cromatografía. Cromatografía de intercambio iónico, separación de proteínas según su carga. Cromatografía de fase inversa, separación de proteínas según su hidrofobicidad. Cromatografía de afinidad, uso de ligandos específicos para purificar enzimas basándose en su afinidad. Cromatografía de exclusión por tamaño, separación de proteínas según su tamaño. Espectrometría de masas, identificación de proteínas y determinación de su estructura mediante la medición de masa de fragmentos de proteínas. Y el último punto
es Western blot, que es la detección específica de proteínas mediante el uso de anticuerpos después de la separación por CDS. Por último punto tenemos la evaluación de actividad enzimática. Los ensayos colorimétricos, uso de sustratos que producen un cambio de color al ser convertidos por la enzima. La cantidad de producto coloreado se mide mediante espectrofotometría. Otro es los ensayos espectrofotométricos, medición de la absorción de la luz a una longitud de onda específica para cuantificar la formación de productos o disminución de sustratos. Otro de los ensayos sería fluorométricos, uso de sustratos que producen fluorescencia al ser convertidos por la enzima. La fluorescencia se mide en fluorómetro. Otro ensayo sería los ensayos luminométricos, uso de sustratos que producen luz al ser convertidos por la enzima. La luz emitida se mide mediante un luminómetro. Otro ensayo sería la cromatografía líquida de alta resolución, separación y cuantificación de productos y sustratos de reacciones enzimáticas. Y por último punto tenemos la titulación enzimática, determinación de la concentración de enzima activa mediante la titulación con un sustrato o inhibidor específico. En conclusión, el estudio de la manipulación de las enzimas son fundamentales en la biotecnología y en la medicina. Técnicas de laboratorio avanzadas permiten aislar, identificar y evaluar la actividad enzimática, facilitando la comprensión de sus funciones y mecanismos. Estas investigaciones no solo pueden mejorar nuestro conocimiento básico de la bioquímica, sino que también tienen aplicaciones prácticas como el desarrollo de fármacos, la ingeniería de biocatalizadores industriales y la diagnosis de enfermedades. Las enzimas son componentes esenciales en los sistemas biológicos y su estudio continúa siendo un campo vital y dinámico de la investigación científica y la innovación tecnológica. Estas son las referencias bibliográficas y eso sería todo.